frágil, pero tu mano me sostiene de pie. Y aunque todo se acabe, aún me queda la fe. Lo que no puedo hacer, tú puedes. El cambio que yo necesito, tú puedes. Y el milagro que espero, tú puedes. Buenas tardes, sean bienvenidos, ¿sí? En nombre de Jesús. Ya pronto empezamos con el estudio, ¿sí? En nombre de Jesús. Señor, yo lo recibo. La sanidad que necesito, yo la recibo. Mi bendición, Señor, yo la recibo. Abro mis manos para recibir. Como Bartimeo, necesito de un milagro que solo tú, Señor, puedes hacer. Yo haré lo que sea preciso para que oigas mi voz, Hijo de David, socórreme. Estamos esperando que se conecten más personas, ¿sí? Así empezamos a hablar sobre la iglesia de Efeso, ¿sí? El primer mensaje al ángel de la iglesia de Efeso, ¿no? La verdad que hasta yo mismo me sorprendí de todo lo que escribí. Así que bueno, quisiera que se queden como para compartir esto con ustedes, ¿sí? En nombre de Jesús. Aún me queda la fe. Lo que no puedo hacer, tú puedes. El cambio que yo necesito, tú puedes. Y el milagro que espero, tú puedes. Señor, socorre. Si quiere ir abriendo Apocalipsis, ¿sí? Apocalipsis, capítulo 2. Vaya preparando en su Biblia. Es el último libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, ¿sí? Amén. Y el próximo domingo vamos a estar hablando de la iglesia de Esmirna, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la iglesia de Efeso. Y va a ver cómo se refleja el tiempo de esos cristianos, ¿no? De cómo eran, cómo somos nosotros ahora. Todo se refleja, ¿sí? Prácticamente yo me quedé sorprendido con todo lo que decía y me puse a pensar muchísimas cosas. Hola Isabel, señora Isabel, buenas noches. Buenas tardes, ¿no? Perdón. Buenas tardes, señora Isabel, ¿cómo le va? Sean bienvenidos a aquellos que están por primera vez, ¿sí? En nombre de Jesús. Amén. Después de la prédica vamos a estar buscando el Espíritu Santo, ¿sí? En nombre de Jesús. La prédica lleva 15, 20 minutos, gente, ¿sí? No es mucho. Amén. Prácticamente lo que es la lectura en estudio, prácticamente está como uno piensa, ¿no? Como uno lo que ve de acuerdo a la Biblia, ¿no? Y no hace falta tanto explicar. Así que así como leo, usted más o menos ya va a ir discerniendo las cosas, ¿sí? Entonces por eso es importante que se quede si usted quiere aprender. Yo aprendí y estoy aprendiendo todavía, porque en la iglesia donde yo iba, prácticamente estos estudios no los hacían a fondo. Yo sí, son 6 hojas, así que quiero que preste mucha atención hoy, porque la verdad que Dios habló en mi corazón y en mi mente a través de la primera iglesia del libro del Apocalipsis. Cada iglesia tenía su error, ¿no? Su falla. Pero también así la iglesia
tenía su parte buena, ¿no? Así que bueno, gente, vamos a estar hablando unos minutitos más, ¿sí? Y ya comenzamos. Vamos a esperar que se conecten unas pocas personas más, que sé que son las que siempre están en este vivo, ¿sí? Aprendiendo en nombre de Jesús. Mientras tanto, escuchen estas alabanzas, ¿sí? Viviré, vivirás, se llama este tema, ¿sí? Pastor Felipe. Lo pueden encontrar en YouTube si quieren escucharlo. Felipe Enríquez se llama, ¿sí? En nombre de Jesús, si quieren escuchar estas alabanzas que estoy escuchando, lo buscan en YouTube y les va a saltar rápido, ¿sí? Recuerde, gente, que ya que estamos el martes estamos haciendo oración de liberación fuerte, ¿sí? La otra vez mucha gente, yo ya expliqué cómo son mis oraciones fuertes que hago, ¿no? Ya expliqué en muchas reuniones que hice. Y la gente termina teniendo miedo y se termina yendo por miedo, porque no entiende y no sabe nada, ¿sí? Pero usted que está sufriendo, yo invito a usted que está realmente sufriendo, usted que realmente necesita ser curada, necesita ser libre de todos los males, usted que tiene un problema en el matrimonio, usted que está totalmente en un tema de sí o no, o está contra la pared y nada puede salir adelante, todo se le traba, hace un paso para adelante, 10 para atrás. Yo invito a usted, este martes, vamos a estar orando a las 19 horas, ¿sí? En el nombre de Jesús. Vamos a estar orando muy fuerte por liberación. Así que si usted quiere participar de esta reunión, yo los invito para que ustedes vengan, ¿sí? A esta reunión. Encima está en su casa, más cómodo que eso, en nombre de Jesús, ¿sí? Se da 15 minutos más o menos que es de oración fuerte mismo, ¿sí? En nombre de Jesús. Amén. Así que bueno, gente, yo los espero para el martes. Amén. Para orar por usted, por su familia, por su casa, por su negocio, por su trabajo, ¿sí? En el nombre de Jesús, por todo. Pero yo quisiera que usted esté este martes porque vamos a estar orando muy fuerte por liberación, ¿sí? En nombre de Jesús. Prepare el aceite de oliva porque estamos ungiéndonos en el lugar donde usted tiene la enfermedad, ¿sí? La Biblia enseña, ¿sí? Que los discípulos del Señor Jesús ungían con aceite, ¿sí? A las personas, y la oración, ellos oraban y las personas eran sanadas en nombre de Jesús. En el libro de Santiago, en el libro de Marcos, sí, que los discípulos lo hacían. En el libro de Santiago habla sobre el aceite también, ¿no? Y asimismo sabemos que cuando el Señor resucitó y el Padre lo recibió en los cielos, Él ungió con aceite de óleo, ¿no? Con aceite de gracia, ¿no? Al Señor. Es decir, que el aceite es nombrado en el Nuevo Testamento, pero lamentablemente las iglesias no lo usan, cuando realmente Dios nos dio para que usemos. En nombre de Jesús. Pero bueno, la gente está adoctrinada a cosas muy cerradas, ¿sí? Por parte de las iglesias. Que usted tiene que leer mucho la Biblia. Y eso justamente lo que en la iglesia de Efeso le hacía falta, ¿sí? Y eso justamente le voy a recalcar hoy. Es importante. Gente, vamos a empezar. Ya, vamos a empezar en el nombre de Jesús. Vamos a entrar en oración. En el nombre de Jesús. Que Dios venga a bendecir esta reunión, ¿sí? Mi Señor, gracias por esta tarde, Señor. Gracias porque tu presencia, mi Dios, es la que me fortalece día a día, Señor. Gracias porque la sabiduría y el entendimiento provienen de ti, mi Señor. Gracias por darme un día más con mi familia, en mi casa, Señor. Gracias por darme la esposa que me diste, el hijo que me diste, la familia, Señor, que formaste en mí. Gracias, Señor Jesús, por el plato de comida, por darme fuerza y salud. Gracias, Señor Jesús, por darme un lugar donde vivir, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque son muchas las personas que necesitan en este tiempo, Señor. Y así como a mí me diste, dales a esas personas que necesitan también, Señor. Mi Padre, dirige esta reunión, que no sea yo el que hable, Señor, porque yo soy un hombre con muchas fallas, con muchos errores. Que hoy las personas aprendan lo que era en ese tiempo la iglesia de Efeso, Señor. La carta a la iglesia de Efeso, a ese ángel que estaba ahí, Señor. Mi Padre, ayúdanos y danos una orientación, Señor, para que hablemos juntos con estas personas y tú hables en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor. Amarra y reprende todo demonio, todo espíritu, Señor, que quiere interferir
en esta reunión, Señor. Átale la boca, Señor. Átale las patas, Señor. Átale sus brazos, sus pies, Señor. Ata todo en el nombre de Jesús para que ningún mal pueda interferir. Mi Señor, obra en la mente de cada una de estas personas, Señor. Que tu presencia venga a ser manifiesta, mi Padre. Ayuda a cada uno de ellos a entender tu palabra, a comprender lo que hoy vamos a hablar, Señor. Mi Padre, dirige esta reunión para que ellos puedan entender y comprender qué es lo que tú quieres hablar con ellos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué elegiste estas iglesias y no otras? ¿Por qué estas iglesias que estaban en Asia Menor, Señor? ¿Por qué si había millones de iglesias en ese tiempo? ¿Por qué elegiste esta, Señor? Mi Padre, aquí tú nos vas a mostrar en el nombre de Jesús el porqué. Por eso, Espíritu Santo, guíanos, oriéntanos y ayúdanos. Yo entrego a cada uno de ellos en tus manos, Señor. Y abre sus oídos espirituales para que ellos hoy entiendan en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios. Amén. Gente, abra la Biblia en el libro del Apocalipsis, capítulo 2, ¿sí? Que vamos a empezar. Hola Sandra, ¿cómo le va? Bendiciones para usted también. Vamos al capítulo 2, ¿sí? Vamos a hablar del mensaje a Efeso, ¿no? En nombre de Jesús. Usted mantenga la Biblia ahí, porque yo hice mi sinónimo, es decir, mis pensamientos, y después empezamos a leer ordenadamente, ¿sí? En nombre de Jesús. Amén. Así que bueno, gente, vamos a empezar. Prepárese, póngase cómodo, ¿sí? O cómoda para escuchar, en nombre de Jesús. Carta a la iglesia de Efeso. El libro del Apocalipsis empieza diciendo que es una revelación, un descubrimiento, una declaración, significa eso, ¿sí? De Jesucristo por parte de Dios. Es decir, que el Señor, Dios Padre, le reveló al Señor Jesús y Jesús le mostró a Juan, ¿no? Para que le mostrase a su siervo lo que ha de suceder pronto. Pero usa como herramienta en la tierra a Juan, su discípulo, que se encontraba en la isla de Patmos. Es una pequeña isla griega del archipiélago del Dodecaneso, ¿sí? Es decir, que no solamente se encontraba la isla de Patmos, ¿sí? Había 11 islas más ahí, aparte de la de Patmos, ¿sí? Después te busque eso, ¿sí? En Google, póngalo, y le va a mostrar la geografía, ¿sí? De cómo se estaban ubicadas. Y eran 12 islas, por eso dice Dodecaneso, ¿sí? Dodecaneso, 12 islas, ¿sí? Sabemos que Juan se encontraba allí porque fue exiliado por su fe en Dios y en Jesucristo, obviamente, ¿no? Sabían que para los romanos en esa época él iba a ser una carga tremenda, y sin embargo Dios se manifestó. Ve que no hay circunstancias, por más que sea el problema que se le presente, Dios si tiene que hablar con usted, Dios si le tiene que mostrar las cosas, se las va a mostrar igual, no importa cómo, pero Él se las va a mostrar, ¿sí? Según dice la historia, que Flavio Domiciano fue el emperador romano que envió a Juan a esa isla, porque sabía que iba a ser un problema, ya que él dirigió una intensa política con el objetivo de resucitar las antiguas costumbres y restablecer la moral romana. Claro, es decir, iba a ser una carga. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora Eva? Sea bienvenida. El Señor se manifiesta a Juan y le dice en el capítulo 1:19: escribe lo que has visto, lo que está sucediendo y lo que va a suceder después de esto. ¿Se da cuenta que está hablando para nosotros también? ¿Sí? Es decir, nuestros tiempos. En el versículo 20, el Señor le revela y le dice que las 7 estrellas son los 7 ángeles de las iglesias y los 7 candelabros son las iglesias. Las cartas fueron dirigidas con el objetivo de diagnosticar su condición espiritual y moral, ¿sí? Para instruirles en la verdad de Dios. Muchos creen que estas iglesias fueron elegidas por parte de Dios porque eran una representación de todas las que se encontraban ahí, ¿sí? Algunas personas interpretan las 7 iglesias como representación de diferentes periodos de la historia de la iglesia. Otros consideran que cada iglesia describe situaciones que pueden encontrarse en la iglesia en cualquier momento de la historia. Desde el nacimiento de la iglesia Pentecostés, los rasgos descritos en estas iglesias han existido en todas las épocas, ¿sí? Nuestros tiempos, ¿no? Por lo tanto, creemos que es más correcto que entender que estas 7 iglesias son representativas de todas las iglesias en todos los tiempos. Veamos, ¿sí? 1. La iglesia de Efeso. Han dejado su primer amor. 2. La iglesia de Esmirna.
han sufrido persecución y han tenido temor al sufrimiento. 3. La iglesia de Pérgamo han sido tolerantes y se han apartado de la pureza doctrinal. 4. La iglesia de Tiatira han contemporizado con el mundo y se han vuelto inmorales. La iglesia de Sardis están moribundas. 6. La iglesia de Filadelfia solo tienen un poco de fuerza. Y 7. La iglesia de Laodicea son autocomplacientes, es decir, son satisfechos. Ellos facilitan el perdonar, pero son poco críticos consigo mismos, ¿sí? A eso se refiere. La ciudad de Éfeso. Aunque Pérgamo era oficialmente la capital de la provincia de Asia, Éfeso era su mayor ciudad. En ella se encontraba la sede de los tribunales y del gobierno preconsular. Eso está escrito en Hechos 19:38. Si quiere apuntar, ¿sí? Apúntelo y léalo en su casa, ¿sí? En el tiempo en que Juan escribía, era un gran puerto de mar, situado cerca de la desembocadura del río Caistro. Este hecho la convertía en la puerta de Asia. Desde la perspectiva religiosa se destacaba el culto que se rendía a Artemisa. ¿Se acuerda que en el libro de Hechos habla sobre Artemisa, Diana de los Efesios? ¿Se acuerda? Si usted leyó el libro de Hechos. En Hechos 19:35 hace referencia sobre Diana, esta diosa, ¿no? Para los griegos creo que es Artemisa y para los romanos era Diana, o al revés, algo así creo que era. Su templo fue el templo griego más grande jamás construido, llegando a ser considerado como una de las 7 maravillas del mundo. ¿Se imagina, gente? Pero entre los efesios tenían también mucho arraigo a las artes mágicas. Hechos 19:19. Qué parentesco a nuestra tierra, ¿no? Qué parentesco a nuestro país, ¿no? Acá Argentina, ¿no? En Éfeso se celebran los juegos atléticos más famosos de Asia, que atraían a personas de todas las provincias. Así que se puede imaginar lo que era, gente, ¿sí? Póngase a imaginar lo que era ese lugar, ¿no? En cuanto a la iglesia, en Éfeso, debemos decir que tuvo grandes privilegios espirituales. Fue establecida por el apóstol Pablo, que pasó en aquella ciudad más de 2 años. Hechos, capítulo 19, del 8 al 10, ¿sí? Por ella pasaron grandes predicadores y maestros de la época. Timoteo residió allí por algún tiempo. Primera de Timoteo 1:3, ¿sí? También estuvieron Aquila, Priscila y Apolos. Hechos 18, del 24 al 26. Y una antigua tradición asegura que el apóstol Juan vivió allí en su ancianidad, ¿sí? El apóstol Pablo le escribió una carta, y ahora en el libro del Apocalipsis vemos que el Señor mismo les envió otra por medio del apóstol Juan. Pero esta metrópoli, una vez poderosa, es hoy un montón de ruinas que solo sirven para la distracción de los turistas. Yo los invito, ¿sí?, que busquen la iglesia de Éfeso. ¿Ve esa imagen que está ahí? Yo la saqué justamente de un video que vi ahí, ¿sí? Amén. Y es increíble cómo quedó. La única iglesia que se mantuvo fue la de Esmirna. Búsquelo después, va a encontrarlo, ¿sí? El destinatario de la carta, un subtítulo, ¿no? El saludo está dirigido al ángel de la iglesia en Efesos. Apocalipsis 2:1. Por eso le dije que tenga la Biblia a mano, ¿no? Aunque en realidad no hay duda de que la carta está destinada a toda la iglesia en general. El remitente de la carta. El mensaje proviene del Cristo glorificado, a quien se describe como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Jesucristo se nos presenta aquí andando entre las iglesias. En Apocalipsis 1:13 no se menciona que estuviera caminando entre los candeleros, pero aquí se añade este detalle para darnos a entender que Él está recorriendo las iglesias, examinando con ojos de fuego su condición espiritual. Y mientras se mueve en medio de las iglesias, Cristo sostiene con firmeza a los pastores en su mano. ¿Ve cómo el Señor se preocupa, gente, todavía? ¿Ve cómo el Señor anda mirando, ¿sí?, observando? Cristo alaba a su iglesia. En estas cartas, siempre que es posible, se alaba a aquellas iglesias
que más tarde van a ser reprendidas por algún defecto. Lo primero que nos dice es que el Cristo exaltado conoce lo que sucede entre su pueblo. En todos los estudios, digamos, prácticamente, en todas las iglesias, dice yo conozco. Dice así, yo conozco. Apocalipsis capítulo 2, del 2 al 3. ¿Cuáles eran estas cosas que el Señor conocía de la iglesia en Efeso? ¿Y por qué le alaba? Lo primero que nos dice, tus obras y tu arduo trabajo, ¿sí? ¿Cuáles eran estas cosas que el Señor conocía de la iglesia en Efeso y por qué la alababa? Tus obras y tu arduo trabajo. Ellos habían tenido que hacer un gran trabajo, llegando a estar exhaustos para enfrentar a algunos falsos apóstoles. Presta atención a esto, Este les había llevado a agotar todas sus reservas de energía. Luchar contra ellos les había exigido tal concentración mental que había acabado con su fuerza. Tu paciencia. No se trata de la resignación que acepta lo que venga y agache la cabeza sin oponer resistencia, sino más bien lo que aquí se describe es una actitud valerosa que acepta el sufrimiento y las pérdidas sin hundirse ni abandonar. Recuerde que estamos leyendo Apocalipsis, ¿no? 2. Y recuerde que estas son palabras del capítulo, del versículo, ¿sí? Que no puede soportar a los malos, entre comillas está escrito, ¿no? Expresa el celo de los efesios en su cuidado de la disciplina dentro de la iglesia. Y luego dice, ya has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y lo has hallado mentirosos. No eran crédulos. ¿Qué quiere decir con eso? Que la mayoría de la gente en Efeso, ellos conocían sobre la palabra de Dios, ¿sí? Sino que por el contrario, probaban a aquellos que pretendían ser apóstoles. Por eso yo le digo que pruebe los espíritus de sus pastores, ¿sí? ¿Ve cómo la gente en ese tiempo hacía eso? Esto implica que conocía bien la sana doctrina y esto les permitía diferenciar el error, ¿sí? ¿Se da cuenta, gente? Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. En toda esta lucha, los cristianos de Efesios, ¿sí? Se habían mostrado trabajadores incansables, a quienes las dificultades no les habían hecho desmayar de su celo por el Señor. No pueden soportar a los malos. Una vez que los impostores eran puestos al descubierto, mostraban su absolutamente rechazo hacia ellos. Algunas consideraciones acerca de esto. Como ya hemos visto, la iglesia de Éfeso aborrecía ciertas cosas. No puedo soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Esto nos lleva a preguntarnos si los cristianos, ¿sí?, debemos sentir odio hacia ciertas cosas. Y aquí vemos que esta es una de las virtudes que el Señor alaba de esta iglesia, ¿sí? Presta atención a lo que estoy hablando, ¿sí? Lo importante es que aquellas cosas que aborrecemos sean las mismas que el Señor aborrece. Y un detalle importante es que los efesios aborrecían las obras de los nicolaitas, no a los nicolaitas. Es decir, yo no puedo odiar, vamos a poner un ejemplo así, a un homosexual, a una lesbiana. ¿Por qué? No. Nosotros tenemos que aborrecer cómo ellos viven, su obra, lo que hacen. Eso sí está mal delante de Dios, ¿sí? ¿Se entiende, gente? Y aunque no sabemos exactamente en qué consistían, sí que notamos que el objeto de ese odio no eran las personas, sino sus obras, ¿sí? Se da cuenta que todo lo que estoy leyendo hasta ahora es más o menos lo que pasa en este tiempo también. Observamos también que los creyentes en Efeso habían cuidado de poner en práctica la exhortación que Pablo les había hecho en Mileto. En Hechos capítulo 20, del versículo 17 al 38, si usted lee, ahí está sobre esa práctica, esa exhortación, ¿no?, que hablaba en Mileto Pablo. El apóstol se refirió a dos dificultades que los pastores tendrían. De fuera entrarían lobos rapaces, hombres impíos, emisarios de Satanás que no perdonarían al rebaño de Dios, Hechos 20:29. Y de dentro levantarían hombres que hablarían cosas perversas para arrastrar así a los discípulos, Hechos 20:30. ¿No pasa eso ahora, gente, dentro de las iglesias?
¿Cuántas personas, cuántas iglesias se abren? Iglesias, células, porque uno se enoja con el otro, o porque mismo adentro hay pastores que no aceptan cómo el otro habla, que el otro porque sí, porque no, y discuten entre ellos. ¿Se da cuenta que el trabajo de Satanás es eso dentro de las iglesias? Es colocar la desunión, es colocar la división. Una casa dividida no permanece, dice, ¿no? Es así como trabaja. Y mire, estamos hablando de algo más de 2000 años, gente. Y ya pasaba, y miren estos tiempos, pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Dice así: ante estos peligros, Pablo les rogó que guardaran el rebaño que el Señor había ganado al precio de su propia vida. Hechos 20:28. Y en esta carta de Apocalipsis vemos que los ancianos de Éfeso habían seguido fielmente las instrucciones de Pablo. Ellos se habían entregado totalmente a librar a la iglesia de esas falsas doctrinas y prácticas. Aunque no conocemos la naturaleza específica del error de los nicolaitas, aquí aprendemos que hemos de guardarnos de los falsos maestros, ¿sí? Para ello será necesario que pongamos a prueba a aquellos que, pretendiendo ser siervos de Dios, llegan a la iglesia y desconocemos su doctrina. Pero esto, a decir verdad, es realmente difícil e impopular en nuestros días. Es lo que estamos hablando, ¿no? El clima de relativismo que se respira a nuestro alrededor ha entrado en la iglesia y nos ha influido de tal manera que ya prácticamente no hay nada que se considere una herejía o un error doctrinal. Es extraño escuchar que en una iglesia tache de falso maestro a un enseñador. Resulta curioso que, aunque es posible encontrar varias alternativas totalmente opuestas sobre cada doctrina bíblica, sin embargo, prácticamente nunca se habla de falsos maestros. Y esto es aún más extraño si tenemos en cuenta que el Señor y sus apóstoles nos advirtieron de que vendrán y estarían entre nosotros, ¿sí? Es lo que estamos viendo, gente, y es lo que está pasando, y es lamentable, y es doloroso, pero tiene que pasar. No se aflija y no se preocupe por esas cosas, ¿sí? Procure mirar a Dios, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? El problema no es que no las haya, sino que se asume la postura cómoda del relativismo, en que lo moderno es que cada uno piense lo que quiera y que todos nos respetemos, ¿sí? Otros afirman, sin demostrarlo nunca con las escrituras, que hay doctrinas fundamentales y otras que son importantes, pero no fundamentales o esenciales. A partir de ahí es fácil aceptar cualquier doctrina extraña, simplemente catalogándola de no fundamental. No hay duda que el cristianismo moderno tiene un serio problema en este punto, y algo que por otro lado la iglesia de Éfeso había resuelto con éxito, ¿sí? Un subtítulo de nuevo: Cristo reprenda a su iglesia. Presta atención acá. Sin embargo, todo lo que los cristianos de Éfeso estaban haciendo bien no excusa lo que hacían mal, y el Señor les iba a hacer un serio reproche por ello. El problema era que ellos se habían concentrado tanto en odiar lo malo que se habían olvidado de amar lo que el Señor ama. ¿Se da cuenta, gente? ¿Hace falta explicar eso? Creo que no, ¿no? Lo que les dice exactamente en aquellos que habían dejado su primer amor, Apocalipsis 2:4 dice eso, ¿no? ¿A qué se refiere por el primer amor? Se puso a pensar, ¿sí? Se puso a pensar. ¿A qué se refiere? Dice así: tal vez se refiere al primer entusiasmo que tenían cuando descubrieron el amor de Dios y se convirtieron. ¿Se acuerda cómo usted llegó a la iglesia, mi hermano, mi hermana? ¿Se acuerda esa fuerza increíble que salía de usted, ¿no? O si usted está en sus primeros tiempos, ¿no? Usted está con fuerza, con vigor. Y eso es lo que Dios se refería. Vamos a seguir leyendo, ¿no? Quizá con el paso del tiempo, la primera generación de creyentes habían muerto y los nuevos convertidos ya no tenían el mismo celo por las cosas de Dios. Podríamos pensar que muchos eran hijos, ¿sí?, de creyentes que se habían criado en la iglesia y habían llegado a asumir el evangelio sin tener una experiencia de conversión auténtica. Por eso yo digo a usted, gente, por eso digo que usted tiene que dejar que sus hijos vivan su vida, ¿sí? No se preocupe, porque
Usted ora por ellos y Dios escucha su oración. Debe dejar que ellos experimenten. ¿Saben por qué, gente? Porque cuando un hijo es criado dentro de una iglesia, la misma carne, la misma concupiscencia los lleva a ellos a querer saber qué es lo que hay afuera, ¿sí? Es como una prueba, digamos, y tienen que pasarla. Gente, yo sé que todos tenemos hijos y no queremos que ellos sufran, pero es necesario que tengan que pasar lo que tengan que pasar, porque si ellos nacen, miren lo que pasaba con esa iglesia, con ese primer amor. Es decir, obviamente, los cristianos, los primeros cristianos, como usted, yo, en este tiempo, ¿sí? Somos personas grandes, adultas, tenemos conciencia ya en la cabeza de saber qué está bien y qué está mal. Pero nosotros no podemos ahorcarlos, ahogarlos a nuestro hijo. Tenés que ir a la iglesia porque te vas al infierno si no conoces a Dios. ¿Dónde dice en la Biblia que si uno no va a la iglesia se va al infierno? En la Biblia no habla nada de eso, gente. La iglesia es usted y su familia. Fue la primera iglesia fundada por Dios. Es su matrimonio. Entonces, gente, hay que saber discernir las cosas. Ojo con eso también, ¿sí? Pueden referirse también a que ya no se amaban entre ellos como lo hacían antes. ¿Y qué es lo que pasa dentro de las iglesias? No pasa eso. Mirá Ciclano. Mirá Fulano. Mirá Milano como mira. Che, ¿sabés que cayó Ciclano con Fulano? Ay, sí. Y así están. Cuando en realidad tendrían que decir, vamos a orar por Ciclana, vamos a orar por Fulano. Y no juzgarlo, porque si no nos ponemos en lugar de Dios. Y no somos Dios nosotros, gente. Porque nosotros también tenemos que tener cuidado de no caer en lo mismo. O que no amaban a las almas perdidas, ni se preocupaban por predicarles el evangelio, ¿sí? Eso es otra de las cosas. Yo estaba en una iglesia, ¿sí? Y me acuerdo que la mayoría de los pastores decían esta palabra: no importa, se va, déjelo, ya va a volver. Y si no viene, van a venir 3, 4 más en lugar de ella. Es decir, como que no le importaba el alma, ¿no? Justamente a eso se refiere. Y justamente dentro de muchas iglesias está pasando eso. Una vez que usted habló con la persona, amén, hay que orar por ella y nada más. Deje que Dios haga su tiempo perfecto en ella o en él para que vuelva a los brazos de Cristo, ¿no? Sin duda, todas estas posibilidades podrían ser ciertas e indicarían que algo grave estaba ocurriendo entre ellos. Pero pensando en la causa principal del problema, debemos recordar lo que Jesús respondió cuando le preguntaron cuál era el mayor mandamiento de la ley de Dios. Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Mateo 22, del 37 al 38. Probablemente a lo que se refiere el texto del Apocalipsis cuando dice que habían dejado su primer amor, era que habían dejado de amar a Dios por encima de todas las demás cosas. Fijémonos que no dice que habían dejado de amar, ¿sí? Sino que habían dejado su primer amor. Su amor por el Señor había quedado relegado, ¿sí?, a otra posición. Ya no eran más lo importantes en sus vidas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Eso es lo que pasa en nuestros tiempos. Nuestros problemas nos ahogan, nuestras preocupaciones nos ahogan. Y muchas veces, gente, renegamos con Dios y dejamos de mirar a Dios por unos minutos. Y decimos: Dios, ¿por qué me pasa esto si yo te busco? ¿Por qué me pasa esto si yo te alabo, yo ayuno, yo oro, yo leo la Biblia, yo hago esto? ¿Y qué tiene que ver, gente? ¿Qué tiene que ver que usted haga eso? Recuerde que estamos acá por gracia de Él y porque Él quiere. Él es el que manda nuestra vida, es el que decide qué hacer y qué no hacer con nosotros. Recuerde que estamos por gracia, gente. Todo es por gracia por parte de Él, porque nosotros somos los que necesitamos, no Él de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. ¿Cuál puede ser la causa por la que llegaron a esta situación, ¿no? La iglesia de Efeso. Como hemos visto, ellos habían luchado mucho para mantener la sana doctrina frente a los falsos apóstoles. Y eso es lo que pasa a muchas personas cuando son realmente convertidas a Dios. Se enfurecen y se enojan, gente. A mí me pasa, no por halagarme, pero las personas que sienten ese gozo, ese celo por la palabra de Dios, se enfurecen y se enojan. Yo sabe cuántas personas bloqueé porque no quiero ni discutir la palabra de Dios. ¿Por qué no sirve discutir, gente? No sirve discutir. Hay que enseñar porque los tiempos de Cristo ya están. Y hay que enseñar a que la gente se tiene que arrepentir y llevarlas a los brazos de Cristo como hacía Juan el Bautista, ¿sí?
Y uno de los peligros de esta lucha es que los creyentes pueden acabar centrando sus energías en amar más la doctrina que la persona de Cristo, ¿sí? ¿Cuántas iglesias en estos tiempos no salen a evangelizar? ¿Cuántas de estas iglesias juzgan a las personas por el simple hecho de verlas nomás, ¿sí? La oposición constante a los falsos apóstoles y maestros, algo totalmente legítimo, pudo haberles llevado a tener un espíritu constante de censura y de crítica hacia todas las demás personas. ¿Se da cuenta, gente? ¿Se da cuenta cómo Dios está hablando con nosotros hoy? No sé quién es usted que está del otro lado, quién me está escuchando, yo no lo conozco, no sé quiénes son. Pero escuche lo que el Señor hoy habla con nosotros, ¿sí? Al tener que disciplinar a los herejes, es fácil desarrollar un espíritu duro y crítico que destruye el amor. Habían trabajado arduamente por mantener la santidad dentro de la iglesia, pero esto puede derivar en ocasiones un legalismo externo que sin duda mata al primer amor. Es decir, cuando la persona está obsesionada, ¿sí? Cuando la persona está obsesionada dentro de la iglesia, ¿sí? Pasa lo que justamente pasa, ¿sí? Que lo transforma en un legalismo. Esos son muchas iglesias cristianas, gente. Perdón, sin ofender a nadie, ¿no? Pero hay muchas iglesias cristianas que están cerradas todavía en esa doctrina ortodoxa, que tiene que usar el pañuelo, ¿sí? Que si no es bautizado no puede participar de la Santa Cena. Si no sos bautizado, no sos hijo de Dios. Y muchas otras cosas más, ¿sí? Todos somos hijos de Dios, con la diferencia de que otros no lo conocen y otros sí. Dios está esperando todavía a esas personas. ¿Por qué siempre el Señor iba en contra del sistema? Justamente por esto, gente. Porque Él necesitaba rescatar al vamos a hacerlo así en estos tiempos, al drogadicto, a la prostituta, al que es políticos que son ávaros, gente así. Por más que nosotros odiemos las obras que hacen esas personas, Dios busca a esas personas, las necesita rescatar, porque son creación de Él, nada más que están confundidas, ¿sí? Uno les puede hacer llegar de Cristo, ¿sí? Siempre, todas las personas, sean malas o buenas, entre comillas, ¿no? Porque bueno es Dios nada más, todas llega a Cristo Jesús como sea, por Biblia, por iglesia, por invitación, por un recado, por un video en TikTok, en donde sea, siempre. Nunca la persona puede decir que yo no conozco. Siempre el Señor toca la puerta y el que está atento le abre y Él entra, ¿sí? Dice así: el mucho trabajo e intención que genera estar constantemente pendiente de personas impías que se introducen en la iglesia con intención de hacer daño, pueden quitarnos el tiempo y el deleite para estar a solas con el Señor. Es lo que pasa. ¿Por qué muchos pastores se enfrían? ¿Por qué muchos pastores en las iglesias se enfrían? Por esta causa. Porque muchas veces los problemas de las personas lo toman como problemas para ellos. Y no tiene que ser así. Uno lo tiene que tomar en segundo plano. Lo único que nosotros podemos hacer es orar por esas personas. Por eso nosotros estamos preparados espiritualmente. Para orar por ustedes, para orar por liberación, por sanidad, por esto, por lo otro, por aquello. Pero no estar pendiente de sus problemas. Porque el pastor también tiene sus problemas. Pero con eso no quiere decir que el pastor le hace un lado. No, al contrario, nosotros los apoyamos en oración. Siempre estamos en oración constante por usted. Siempre, por lo menos yo. No sé lo demás, pero por lo menos yo sí lo estoy. Entonces es importante, pastor o profeta, si es que estos 5 que estamos acá están escuchando, ¿sí? Preste mucha atención con ese tema. Porque lamentablemente a veces los problemas dentro de la iglesia, y porque nosotros por ahí predicamos o hablamos de la palabra de Dios y buscamos, hacemos búsqueda, ya estamos bien. No, usted tiene que tener su intimidad con Dios, usted tiene que tener su comunión con Dios. Fuera de la iglesia, fuera de estar predicando, de hablando de la palabra de Dios, usted tiene que tener esa comunión íntima con Dios. Nunca la tiene que perder, nunca tiene que perder esa sensibilidad, esa voz tan hermosa que se escucha, ¿sí? Nunca tiene que perder esa fe en Él, esa esperanza en Él, mi hermano, mi hermana.
Ustedes que practican la palabra de Dios, ¿no? Que están constantemente las 24 horas del día con las almas, trabajando y todo eso. Veamos algunos de los síntomas que nos permite identificar si hemos perdido el primer amor. La vitalidad espiritual, que es fruto de una comunión viva con el Señor, es reemplazada por una rutina ortodoxa. Es lo que estamos hablando, una rutina ortodoxa. ¿Se da cuenta, gente? La espontaneidad y frescura espiritual es situada por las frases aprendidas. Hay una pérdida de gozo en el servicio al Señor. La vida de iglesia se convierte en algo monótono, mecánico, aburrido, carente de interés. Las predicaciones de la palabra ya no nos dicen nada. ¿Se da cuenta, gente? Eso es lo que pasaba con la iglesia de Efeso y con lo que está pasando en estos tiempos. Trate de relacionar lo que estoy leyendo, ¿sí? Lo que está hablando en la Biblia, lo que está hablando el estudio y lo que entendemos hoy en nuestros tiempos, ¿sí? ¿Se entiende? Se coloca todo el énfasis en la sana doctrina y se olvida el amor al Señor y a los hermanos, lo cual no sirve de nada. Primera de Corintios 13, 2, 3. Gente, nosotros necesitamos ser exhortados y la verdad duele, gente, la verdad va a doler. Cuando un pastor está arriba de ese púlpito, arriba de ese altar y habla para usted y le ofende, es porque ese hombre está hablando la verdad, es porque ese hombre está hablando donde usted tiene que ser moldeado, ¿sí? No se ofendan, no refunfunee, agradezca a Dios, gente, porque todos los días somos moldeados por Él, todos los días aprendemos algo, y es lo que pasaba con la iglesia de Efeso. El amor por los hermanos es sustituido por un espíritu crítico que nos lleva a censurar todo lo que hacen. ¿Cuántos pastores, en vez de exhortar con amor y con cariño, critican a las personas ahí arriba del altar? Nosotros no tenemos que hacer eso, no somos nadie para criticar a las personas. Nosotros tenemos que exhortar con amor y con cariño a las personas, por más que veamos el carnerito y la ovejita, y que la ovejita obedece y que el carnerito no importa. Hay que seguir predicando. Va a llegar un momento en que esa persona o ese hombre o esa mujer va a enderezar camino. Nos cuesta trabajo amarles, perdonarles o mostrarles misericordia. Nos relacionamos únicamente con aquellos que nos caen bien y nos dan la razón en lo que pensamos, porque se arman muchos grupos dentro de la iglesia. Mi hermano, mi hermana, los coritos, que la música, que el sonidista, que esto, porque sí, porque ciclano, porque fulano sí piensa como yo pienso, entonces sí hay que apoyarlo o no hay que apoyarlo. Eso es una de las cosas que usted tiene que tener mucho en cuenta. Por eso no hay que discutir de la palabra de Dios, porque todos tenemos un pensamiento diferente. Son pocos los que piensan igual que uno, y uno tiene que aceptar, por más que a uno le diga sí, pero usted sabe la verdad por dentro y punto. Usted sabe que Pablo muchas veces él se hacía mundano para ganar a las personas, ¿sí? Es otra expresión, ¿no? Pero yo lo uso literalmente. Pablo, él dice que se metía a veces en las congregaciones y él escuchaba, y él decía, sí, está bien, tenés razón. Pero esa era la manera de que él podía agarrar y ganar las almas. Por eso hay que ser sabio hasta para eso, gente. Hay que saber ganar las almas. No hay que asustarlas, ¿sí? No hay que ser insistente. Sí, mi hermano, porque te vas a ir al infierno. Exactamente, gracias, amor. Se hizo gentil. Ahí mi esposa me está hablando. Se hizo gentil para ganar almas. Hay un enfriamiento en la vida espiritual que se manifiesta en la falta de oración y comunión auténtica con el Señor. Gente, estamos en los tiempos finales y el amor de muchos se iba a enfriar. ¿En dónde cree que el diablo va a obrar? ¿En dónde cree que el diablo va más manifestarse? ¿En las personas que no conocen a Dios o en las personas que conocen dentro de la iglesia? Y no hace falta, pero dentro de la iglesia es donde el diablo más se va a manifestar, es donde el diablo más va a poner cizaña, el diablo donde más va a poner división entre los hermanos. La otra vez yo estaba viendo un video de un muchacho, de Ezequiel, un gran hombre de Dios que yo también a la noche a veces lo veo, lo escucho, ¿sí? Y se le manifestó una mujer que distorsiona la voz para que no lo escuchen, y lo empezó a maldecir, y supuestamente es una profeta, una pastora. Mire la profeta, la pastora, lo que hacía, lo que decía. Y mi hermano ahí estaba orando, reprendiendo en el nombre de Jesús.
Yo vi el vivo, pero yo lo bloqueé porque no quería saber nada, no me interesa tampoco. Pero justo vi a Ezequiel que él estaba compartiendo el video y me dio una congoja en el corazón, una lástima, porque digo, en vez de estar haciendo eso, preocupándose, ¿cuántas almas están yendo al infierno en estos tiempos, en estos minutos, en estas horas? Mientras él discutía, esta mujer de Dios, ¿no?, entre comillas, discutía y lo maldecía a este muchacho, a este gran hombre de Dios, ¿sí? Por eso, gente, le digo, el amor de muchos, y donde el diablo va a atacar, es más, donde ahí. Entonces la gente ve, la gente que es incrédula, la gente que no cree en Dios, la gente que es atea, se ríe y dice, mirá cómo los cristianos se pelean, mirá cómo los cristianos hacen esto, mirá cómo piensa este, mirá el cristianito, mirá, porque son así, gente. El diablo está para juzgar, el diablo está para apuntar, y más en su trabajo, más si saben que usted es cristiano, peor van a pensar de usted, van a criticarle aún más. Esto nos lleva a centrarnos en nosotros mismos y en lo que a nosotros nos complace. Hay un olvido de lo demás y sus necesidades se abandona la evangelización. Es lo que estamos hablando, gente. ¿Hace cuánto que usted no sale a evangelizar? ¿Hace cuánto que usted no cree un tratadito? ¿Sabe qué, gente? Si usted no tiene un tratadito, escriba una palabra de la Biblia en un papel y déjeselo en la mano de una persona que esté sufriendo en la calle. Que usted vea que está con cabizbajo, su espíritu le va a avisar que la persona está mal. Y acérquese con ese papel y dele. ¿Sí? Dele, porque es una persona que por ahí está pensando muchas cosas y por ahí en la mente se le va ese pensamiento que es de amedrentar con su vida. Y por ahí usted con ese mensaje tan sencillo en un papel escrito con una lapicera, por ahí le salva la vida completamente, gente. Para eso Dios nos trajo, para eso Dios nos llamó. Se pierde la sensibilidad y somos incapaces de soportar la más mínima crítica. Finalmente, en muchos casos, todo esto da lugar a divisiones dentro de la iglesia, ¿sí? Es fácil entender esto. Por ejemplo, si miramos a una pareja de enamorados, nos damos cuenta de que solo tienen ojos el uno para el otro y sienten admiración mutua y solo desean estar juntos. En cambio, podemos encontrarnos con un matrimonio que después que los años siguen juntos por inercia, pero cada uno de ellos tiene sus propios... por inercia, pero cada uno de ellos tiene sus propias aficiones y amigos, y ya no pueden disfrutar de estar juntos. Han perdido su primer amor. Eso es lo que pasa con muchos cuando estamos noviando. Todo es maravilla, perfumito, bien arregladito. Ay, mi amor, sí, vamos para acá, re gentil, le abre la puerta del coche, le abre la puerta de la casa, le pone la sillita cuando van a comer, le invita al cine, hermoso. Pero después, cuando los tiempos pasan, los años pasan, eso se va perdiendo. A eso se refiere. Han perdido su primer amor. Y eso es lo que es con Cristo. Recuerden que Cristo es el esposo y la iglesia es la novia, ¿no? Y vamos a dejar acá, gente, porque me faltan 3 hojas más, ¿sí? Vamos a dejar más acá, o quiere que los termine de leer. ¿Qué quiere que haga? Si quiere los termino de leer, y si no, lo dejamos para el próximo domingo, la segunda parte, ¿sí? Como ustedes quieran. En nombre de Jesús. ¿Qué quieren que haga, gente? ¿Termino de leer? Bueno, vamos entonces. Isabel. Un llamamiento al arrepentimiento. Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. En primer lugar, les hace un llamamiento al arrepentimiento, y a continuación les advierte de las consecuencias que tendría para la iglesia si no obedecían. Para llegar a un correcto arrepentimiento debían seguir 3 pasos, ¿sí? Recuerda de dónde has caído. Debían recordar su primer estado, el primer paso para llegar al arrepentimiento y darnos cuenta de que hemos perdido algo.
y que para ello es útil recordar dónde estábamos. Quizás se habían ido deslizando poco a poco sin advertir lo que le estaba sucediendo. Por eso les ayudaría a volver a pensar en su primer situación. Todavía estaba en sus memorias el íntimo compañerismo que habían disfrutado en el pasado con Dios y con los hermanos. Tendrían que hacer como el hijo pródigo, ¿se acuerda? Quien después de haberlo malgastado todo, recordó cómo vivía en el hogar de su padre y tomó la decisión de volver a él. Lucas 15, 17 al 18. Eso es lo que pasa con dos clases de personas dentro de la iglesia. Están las personas que vuelven y regresan, y cuando vuelven no se van nunca más, porque saben que aprendieron que sin Cristo nada pueden hacer. Pero están los que tienen orgullo, los que están cegados, los que Satanás los entrega por concupiscencia, ¿sí?, a sus carnes, y no vuelven nunca más, ¿sí? Mire lo que dice: arrepiéntete. Debían arrepentirse. Esto implicaría una terminante ruptura con el mal que les llevará a hacer las primeras obras. De nada sirve reconocer un problema si no se hace algo concreto para resolverlo. Y el arrepentimiento es el primer paso en la dirección correcta, ¿sí? Haz las primeras obras. Debían cambiar. El arrepentimiento que no nos conduce a un cambio de vida no es auténtico, ¿sí? La iglesia debía saber que podía arrepentirse y volver a su estado inicial, pero si no lo hacía genuinamente, Dios le dice: vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. La seriedad de estas palabras nos hacen ver la peligrosa situación en la que se encontraban. No podían continuar por más tiempo por la misma senda. De otro modo, sería un desastre espiritual que les llevaría a perder su condición de iglesia del Señor. ¿Se da cuenta, gente? Qué increíble, ¿no? ¿No pasa esto en estos tiempos también? Notemos que el Señor les dice: vendré pronto a ti. Y aquí no se refiere a su segunda venida, claro que no, sino a una venida para traer un juicio local sobre esa iglesia. El juicio consistiría en quitar el candelero de su lugar. Al fin y al cabo, en el estado espiritual en que se encontraban, ya habían perdido su capacidad para extender la luz de la verdad del Evangelio. Habían perdido su influencia sobre la comunidad que tenían a su alrededor, y Dios iba a juzgar esta situación quitándoles ese privilegio. Recuerda que el candelabro era el ángel, ¿no? Era el ángel, ¿no?, que dijimos al principio. Sí, leí tanto, gente, que ya... Sí, ¿no? Perdón. Y los 7 candelabros son las iglesias, la iglesia. Es decir, como diciéndole al Señor que la iglesia iba a dejar de existir. Eso se refería, ¿no? Seguramente ellos seguían ocupados en sus actividades religiosas, mostrando una total ortodoxia, pero sin amor por el Señor y por las demás personas. Es decir, algo mecánico, algo que no salía de ellos, ¿sí? Se reunirían domingo tras domingo, presta atención acá, para cantar sus signos y escuchar los sermones, pero sin poder causar un impacto espiritual en las personas. La luz se habría apagado definitivamente, y aunque el cartel en la puerta del edificio siguiera identificándola como una iglesia cristiana, el Señor dice que habrían dejado de serlo, ¿sí? ¿Cuántos locales de iglesias que en otros tiempos fueron fieles al Señor hoy han sido convertidos en salas de bailes, de juegos, en museos, o sencillamente están cerradas? Es triste ver que esto está ocurriendo en muchas partes de Europa, ¿sí? Justamente la iglesia donde yo iba, cuando ellos se van, ¿sí? Perdón, que el animal está ladrando. Justamente la iglesia donde yo iba, cuando ellos cerraban una iglesia y se iban a otra, ¿sí? Siempre ponían justamente juegos, salas de baile y todas esas cosas, ¿no? Y es increíble cómo está pasando. En vez de crecer aún más las iglesias, muchas veces están decayendo, ¿sí? Primeramente por lo que eran como eran en Efeso, ¿no? La mala y la forma, la administración como ellos tenían. Hola, mi hermano Dani, ¿cómo le va? Buenas tardes. Dice así: un llamamiento a escuchar la voz del Señor. Apocalipsis 2:7.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todavía había solución, pero era imprescindible que escucharan urgentemente la voz de Dios. Esta misma frase se repite en cada una de las otras cartas y nos muestra la continua actividad del Espíritu Santo llamando la atención a las iglesias. ¿No pasa ahora lo mismo, gente? Ahora bien, debían escuchar de verdad de una forma diferente a cómo lo estaban haciendo desde hacía tiempo, ¿sí? Una promesa para el que venciere. Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 7. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto nos recuerda nuevamente que la vida cristiana es una vida de lucha continua. Ahora bien, ¿quiénes son los que logran vencer y a quién o qué es lo que hay que vencer? Entendemos que se trata de vencer al pecado, y en el caso concreto de los efesios, ellos debían arrepentirse de su estado de esterilidad espiritual para recuperar su primer amor. Esterilidad espiritual. Qué palabra tan fuerte, ¿no? Qué palabra tan fuerte, ¿no? Es decir, que estar quieto, cómodo. ¿Usted se acuerda de las parábolas de las semillas que caen, ¿no? En una tierra, el otro en un espino, el otro en un piso y tierra, el otro en fango, ¿no? ¿Vio cuando la persona está cómoda dentro de la iglesia y entra en un estado, ya está, listo, ya creo en Dios, mi familia es bendecida, yo también, doy esto, doy aquello, limpio la iglesia, salgo a evangelizar, listo, ya está? A eso se refiere esterilidad espiritual. Y recuerde que nuestra lucha es continua, no hay que descansar, gente, hay que estar alerta, ¿sí? Entendemos que se trata de vencer al pecado, y en el caso concreto de los efesios, ellos debían arrepentirse de su estado de esterilidad espiritual para recuperar su primer amor. Pero, ¿quién puede vencer el pecado? En este versículo encontramos unas referencias a los primeros capítulos de Génesis. Allí en el huerto del Edén, llamado en griego paraíso, estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual Dios les había mandado que no comiesen. Pero nuestros primeros padres desobedecieron y por ellos fueron expulsados del Edén, ¿sí? Después de esto, y para que no pudieran comer de otro árbol que también había allí, el árbol de la vida, Dios puso querubines y una espada encendida que impedía su acceso a él. A partir de ese momento empezaron a morir. Podría haber comido del árbol de la vida, pero Dios no quería mantener una aberración así eternamente sobre la tierra. Así que se lo impidió y los hombres comenzaron a morir. Ahora, en cambio, vemos que al que venciere, Dios le dará de comer del árbol de la vida. ¿Qué es lo que ha cambiado para que ahora Dios sí que esté dispuesto a que el hombre viva eternamente sobre la tierra? Bueno, Dios no permite que todos los hombres coman de ese árbol, sino solo los que han vencido. Y estos vencedores no son aquellos que se han esforzado lo suficiente y han logrado vencer por sí mismos al pecado, sino que se refieren a aquellos que han creído en Cristo, porque se han dado cuenta de que por ellos mismos son incapaces de cumplir totalmente con la ley de Dios. El apóstol Juan confirma esto. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Primera de Juan 5:5. Léalo después, ¿sí? Anótelo. Los creyentes nacidos de Dios pueden comer de ese árbol y vivir por toda la eternidad. Y por supuesto, ese árbol de la vida solo puede ser Cristo mismo, ¿sí? Quien no solo nos da una vida, sino también una vida eterna. Y acá ya vamos a terminar, gente, ¿sí? Los recursos para la renovación. Hola, mi hermano Cristian, ¿cómo le va? Al llegar a este punto, es interesante que volvamos a ver la forma en que Cristo se presentó a los efesios al comienzo de su carta, porque allí se recoge un aspecto concreto de su ser que está pensado para ayudarles en sus dificultades. Y volvemos a leer, ¿sí? Volvemos a leer Apocalipsis 2:1, volvemos al principio, ¿sí? El que tiene las 7 estrellas en su diestra. En nuestro estudio anterior dijimos que estas 7 estrellas probablemente se referían a los ancianos o pastores de cada iglesia. Y es interesante volver a notar que no son las estrellas quienes apoyan a Cristo, sino Cristo quien sostiene a las iglesias y a sus pastores. Hay muchas personas, ¿sí?, que tienen prisa por llegar a ser pastores,
Pero esa es una labor muy complicada, ¿no? Mejor dicho. Una persona de mucha experiencia en la vida cristiana decía que el ser el pastor le quita a la persona 10 años de su vida en muy poco tiempo. Podemos pensar, por ejemplo, en los ancianos de Éfeso. Ellos tuvieron la enorme responsabilidad de mantener la pureza de la doctrina en la iglesia. ¿Cuántas noches pasarían sin poder dormir pensando en la dificultad de tener que cuidar de las almas de hombres y mujeres de las que un día tendrían que rendir cuenta ante Dios? Hechos 13:17. Ve que no todo, gente, es condenación para los hombres de Dios, para los pastores. Ellos llevan una gran responsabilidad en su espalda, gente. Mucha responsabilidad. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos para ustedes. Porque una palabra los puede edificar, pero una palabra también los puede destruir. Realmente es una tarea muy difícil que puede sobrecargar por completo a una persona. Y por eso es imprescindible no olvidar que todo depende de Cristo y no de los pastores. Es Cristo quien sostiene las estrellas en sus manos y no al revés. Cuando se pierde esto de vista y se empieza a pensar que es sobre algún hombre que descansa esta enorme responsabilidad, es fácil quedar hundido y abrumado frente a tal carga. Por eso es imprescindible que cada pastor aprenda a descansar en la mano del omnipotente de Cristo, ¿sí? Y en segundo lugar leemos Apocalipsis 2:1, seguimos ahí, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, ¿no? Es probable que el apóstol Juan estuviera preocupado por las noticias que le podrían estar llegando sobre la marcha de algunas iglesias que él había tenido que dejar al ser encarcelado y que ahora no podía ir a pastorear personalmente. Es fácil sentirse frustrado en una situación así y quizá por eso Cristo tuvo que confortarle, explicándole que él seguía andando en medio de los candeleros, ¿sí? Los siervos de Dios van y vienen, y hoy están y mañana ya no. Pero la iglesia no deja de existir por eso, puesto que en último término no dependen de ningún hombre, sino de Cristo, que nunca deja de andar en medio de los candeleros. Aunque nuestras responsabilidades sean muy grandes, aprendamos a descansar en la mano de Cristo y dejar la responsabilidad final sobre Él. Amén, gente. Ahí terminamos, ¿sí? Prácticamente, esa fue la carta a Efeso. Ellos habían perdido, ¿sí?, el primer amor. Pero Dios apoyaba a ellos, ¿no? Los pensamientos que tenían, ¿no? Que ellos aborrecían lo malo, aborrecían las doctrinas de los nicolaitas, ¿no? Y todas esas cosas. Pero Dios tenía algo en contra de ellos. ¿Se da cuenta, gente, que usted no necesita ser perfecto para hablar de Dios? Usted no necesita ser pastor para hablar de Dios. Usted no necesita ser diácono, profeta para hablar de Dios. Usted lo que necesita es estudiar esto, leer la palabra de Dios. A través de esto, ¿sí?, usted se va a llenar de la presencia de Dios, ¿sí? Con esto no estoy queriendo decir que no vaya a la iglesia. Ojo, no malinterprete. Sepa discernir lo que estoy hablando. Estúdiela, ¿sí? Estúdiela, léala, porque Satanás no quiere que haga eso. Satanás, el trabajo del diablo es que usted no lea este libro. Y este libro está lleno de sabiduría, de entendimiento para usted, para mí, para muchas personas, ¿sí? Amén. Este libro fue escrito por el propio Dios a través del hombre. Hombres de Dios que fueron usados por Él para describir, ¿sí? Y el mensaje a las 7 iglesias, ¿sí? Ya lo dijimos por qué. Ya dijimos por qué Dios eligió a esa y no a otras. Porque eran un ejemplo de todas las iglesias que existían, de todas las religiones que habían en ese tiempo, ¿no? Entonces Dios las escogió. Y por eso debemos aprovechar estos tiempos, gente, de que todavía podemos buscar de Dios. Porque va a llegar un tiempo en el cual ese ángel va a ser quitado de todas esas iglesias, ¿sí? Y cuando llegue ese momento yo no quiero estar. Yo quiero estar con Cristo, yo le soy sincero. Yo hoy mientras leía esto, lloraba, lagrimeaba, porque me duele mucho
de ver muchas iglesias cómo pelean entre sí, muchas iglesias cristianas, muchos hermanos que discuten la palabra, se pasan discutiendo la palabra de Dios, no sé para qué, no entiendo para qué. Vayan a hablar de Dios a la gente que está sufriendo en la calle. ¿Cuántas personas están en estos tiempos amedrentando con su vida? ¿Cuántas personas sufren? Toda persona tiene problemas, gente. No hay una persona en el mundo que no tenga problemas. Por eso debemos extender la palabra de Dios, ayudar al que está sufriendo. Usted ya sufrió una vez y su problema es un testimonio vivo para otras personas. Tal vez usted se curó, usted se liberó, usted prosperó, no sé, gente, su matrimonio fue bendecido, usted fue víctima de brujería, hechicería, Dios lo libró, de muchas cosas. Su testimonio es grande, gente, por eso usted tiene que hablarle a las personas de su testimonio, no lo esconda. Tiene que hablar de los testimonios para la gente que está sufriendo, para que vea de que Dios existe, de que Dios está, de que Dios puede cambiar todo. ¿Se da cuenta, gente, de cómo en ese tiempo Efeso, la iglesia, la carta, ¿no? Cuando Juan escribía, fue mandada a ellos por esa causa? Que el amor de ellos, el primer amor, se había enfriado. Y eso es lo que pasa en nuestra vida, gente. Nos olvidamos de Dios por completo. Por pelear con el hermano, por discutir con el hermano, por esto, por lo otro. Y dejamos que entre odio, resentimiento en nuestro corazón sin saberlo. Basta de pelear, gente, basta de discutir. Busque de Dios, ponga su mirada en Cristo, en el nombre de Jesús. Él es el único que va a ayudar a usted. Cuando un hermano venga a hablarle mal de otro, dígale así: vamos a orar por él, mi hermano, no importa cómo sea. Vamos a orar por él y punto. Córtela ahí, -10, basta. Gente, vamos a buscar a Dios, vamos a buscar la presencia de Dios, amén. Vamos a llamar por él. En el nombre de Jesús. Hay un tema que se llama El amigo que yo encontré, ¿sí? Yo voy a poner ese tema, esa alabanza, y quisiera que usted, ¿sí?, preste mucha atención, escuche, ¿sí?, en el nombre de Jesús. Perdón, papi, no puedes estar acá, hijo. Baja, papá. Entonces, vamos a buscar la presencia de Dios, gente, ¿sí? En nombre de Jesús. Perdón, se me cruzó el gatito, ¿sí? Vamos a entrar en la presencia de Dios, gentes. Amén. Mi Señor, mi Padre, lo poco que me enseñas a mí, Señor, enseño a tu pueblo. Lo poco que sé, lo enseño para ellos, Señor. Hace día, en espíritu, Señor, y a través de tu palabra, tú hablabas en mí, Señor, para que hable sobre las iglesias, Señor. Para que hable sobre los 7 mensajes de la iglesia, Señor. Y no tenía conocimiento, mi Señor, mucho sobre esto. Y tú me mostraste y me enseñaste a mí primeramente, Señor. Hace 2 días que vengo leyendo, Señor, sobre Efeso. Y sabemos que fue en el año 95, Señor, que tú te revelaste a Juan y él escribía, Señor, en la isla de Patmos. Es increíble cómo él describe al principio cómo eres tú, Señor. Tú no tienes forma, Señor. Tú eres omnipotente, omnipresente. Tú eres omnisciente, Señor. Y eso es lo que la gente en este mundo no entiende. La gente se vuelca a doctrinas. La gente se vuelca, Señor, a imágenes, a creencias ávaras, a creencias, a fantasías, Señor. Personas que creen en un simple hombre. Personas que creen, Señor, en un famoso, en un ídolo musical, en sindicatos de empresas, Señor, en hombres que no pueden llevar, Señor, a ninguno a la salvación. Nadie ni nada de ellos pueden llevarnos a tus brazos, Señor. Y tal vez, mi Señor, acá hay muchas personas que tienen pensado, Señor, dejar la iglesia porque tienen muchos pleitos, discordias, más dentro de la iglesia que afuera, Señor. Pero mi Padre, muéstrale a ellos, Señor, que no es la iglesia
la que los bendice, sino es la fe de ellos en Dios. Y tú tienes tanta misericordia, mi Señor, que tú nos bendices igual. Porque a pesar que yo estuve equivocado, Señor, tantos años junto con mi esposa, tú nos bendecías igual dentro de esa iglesia. Porque tú veías que lo hacíamos de corazón y sin saberlo, Señor. Pero tú nos ayudabas y hacías que podamos bendecir a las personas, Señor. Mi Dios, porque tú ves la sinceridad del corazón de esta persona. Tú ves lo que esta persona quiere hacer contigo, Señor. Así como abriste nuestros ojos, Señor, hace más de 12 años atrás. Tú nos mostraste muchas cosas, Señor. Tú nos hiciste ver muchas cosas y nos sigues mostrando en estos tiempos, Señor. Mi Dios, no permitas que se apague ese amor, ese primer amor, ese amor, Señor, que necesitamos, Señor. Mi Padre, ayúdame para no desviarme, para no caer con las tentaciones, Señor. Ayúdame, mi Padre, para no caer en las manos de la mujer adúltera. Ayúdame, mi Señor, para no caer en discordia, en pleitos, en divisiones, Señor. Ayúdame para no ser avaro de hombres, Señor. Muchos, y conozco, Señor, muchas personas que creyeron en la fuerza del hombre, cayeron junto con ese hombre, Señor. Por eso, mi Señor, pon ese ángel en cada iglesia, Señor. Y habla en el corazón de esta persona que está hoy aquí, Señor. Tal vez esta persona, oh Dios, no siente ganas de orar. Tal vez esta persona no siente ganas de ayunar. Tal vez esta persona no siente ganas de leer la Biblia, Señor. Tal vez a esta persona le cuesta horrores, difícil, Señor, de dejar el pecado, de abandonar el pecado, Señor. Y mi Padre, tú ves, no tienen fuerza, Señor. Porque tal vez perdieron ese primer amor, Señor, que eres tú, y se preocuparon más en sus problemas que en ti, Señor. Mi Padre, ven a rescatarnos, Señor. Porque solamente tú, Señor. Por eso, Señor, me sorprendió cuando todos me dejaron, Él me abrigó y sanó mis heridas, de la muerte me libró. Le hablé de mis problemas y Él me escuchó. Le hablé de mi pasado y me perdonó. Eso tuvo un precio alto que Él ya pagó. Mi Señor, me mostró sus manos heridas. ayúdanos, porque muchas veces no tenemos la fuerza que necesitamos, Señor. Y una de esas muchas vidas era yo, Señor. Oh Espíritu Santo, perdona mis fallas, mis errores, mis pecados, Señor. Perdona mis debilidades, Señor. Hable con Dios. Usted que está en su casa, hable con Dios, aproveche, busque la presencia de Dios, que Él está aquí. Busque su presencia, llame por Él, diga: mi Señor, perdona mis debilidades, perdona por dejar ese primer amor, perdona por ver mis dificultades, Señor, perdona por ver mis problemas y no para ti. Hable con Dios, gente, aproveche, hable con Él, descárguese, desahóguese. Tiene ganas de llorar, llore, saque eso que está dentro suyo, despójese de ese mal, despójese de esa tristeza. Ofrecer perdón. ¿Quién puede ser mejor amigo que el Señor? Que por un siervo a su propia vida renunció. Un siervo a su propia vida renunció. Le hablé de mi pasado Y me perdonó. Eso tuvo un precio alto que Él ya pagó.
me mostró sus manos heridas por amor de muchas vidas, y una de esas muchas vidas era yo. ¿Quién en este mundo un amor tan grande puede tener, que entregar su propia vida sin temer? ¿Quién ya sintió el dolor de ser clavado en una cruz, pagando por errores que no cometió? Y mírale en los ojos de quien tanto mal le hizo, y sin resentimiento ofrecer perdón. ¿Quién puede ser mejor amigo que el Señor, que por un siervo a su propia vida renunció? ¿Quién puede ser mejor amigo que el Señor, que por un siervo a su propia vida renunció? Es así, mi Señor. Es así, mi Padre. A tu propia vida, Señor, renunciaste, mi Señor. Tu propia vida entregaste en la cruz por mí y por estas personas que están aquí, Señor. Mi Padre, ayúdanos, Señor. Deja que busquemos primero el reino de Dios, Señor. Tal vez esta persona, Señor, en su casa está diciendo para ti, Señor: déjame volver al primer amor, déjame reconciliarme contigo, Señor. Ayúdame, mi Padre, ayúdame, porque soy mujer, soy hombre, hierro, peco. Ayúdame, Señor, porque estoy en ese tiempo como estaba la iglesia de Éfeso, Señor, perdiendo ese primer amor y preocupándome por lo que hacen los demás, Señor. Ayúdame para mirar para ti, Señor. Dame fuerzas, Espíritu Santo, porque tú nos enseñas, Señor, que primero debemos buscar el reino de Dios. Primero el reino de Dios y su justicia. Mi Señor, en nombre de Jesús, Y todas las cosas añadidas serán. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas añadidas serán. Aleluya, aleluya. Mi Señor. No solo de pan el hombre vivirá, sino de todo
de Dios. Aleluya, aleluya. 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 Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas añadidas serán. Aleluya, aleluya. 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 Mi Señor, buscad primero el reino de Dios, que todo lo demás será añadido por justicia. Mi Señor, nos rendimos a ti, Señor, y queremos que tu presencia nos ayude, Señor. Mi Padre, tú eres el único ser tan maravilloso, Señor, que ve nuestras condiciones, Señor. Mi Padre, ven con tu presencia, con tu espíritu y con tu poder, Señor. Ayudar a estas personas, Señor, que necesitan de ti, Señor. Estas personas que quieren un cambio. Estas personas que anhelan, Señor, tu presencia. Como tú hablaste a la iglesia de Éfeso, Señor. Tu presencia y tu espíritu, Señor, es algo notorio, Señor. Cualquier persona que está aquí, que entendió y comprendió lo que fue el mensaje a la iglesia de Efeso, Señor, entiende lo que es estar fuera del primer amor. Y mi Dios, tal vez esta persona se encontraba así. Ya no, porque ella ya buscó, ella ya se arrepintió, ella ya pidió perdón por sus pecados, por sus fallas, por sus errores. Ahora ella te busca, Él te busca, Señor. Por eso, Espíritu Santo, quiero que tu presencia venga a estar en la vida de esta persona, Señor. Ayuda a esta persona, mi Señor. Padre, en este momento yo entrego en tus manos mi alabanza y adoración, mi Dios. Ven a tomar mi corazón y mi vivir, pues yo te amo, Padre. Sin ti yo sé que no soy nada, soy pequeño. Quiero por siempre En tu presencia ser sincero. Te amo, Dios, eres la razón de mi vivir. Dios, eres la razón de mi vivir. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Te queremos recibir en este momento con nuestras vidas. Queremos exaltarte
presencia y amarte. Mi Señor, ayuda a esta persona que está en su casa, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, en este momento yo entrego en tus manos mi alabanza y adoración, mi Dios. Mi alabanza y adoración, mi Dios. Ven a tomar mi corazón y mi vivir. Ven a tomar mi corazón, pues yo te amo. Y mi vivir. Pues yo te amo, Padre. Sin ti yo sé que no soy nada, soy pequeño. Soy pequeño. Quiero por siempre en tu presencia ser sincero. Te amo, Dios, eres la razón de mi vivir. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Te queremos recibir en este momento con nuestras vidas. Queremos exaltarte, vivir en tu presencia y amarte. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Te queremos recibir en este momento con nuestras vidas. Queremos exaltarte, vivir en tu presencia y amarte. Vivir en tu presencia y amarte. Así es, mi Señor. Vivir en tu presencia y amarte, Señor. Gracias por esta oración. Gracias por esta prédica, Señor. Gracias por esta búsqueda, Señor. Porque tú eres nuestro ser, tú eres nuestro vivir. Muchas gracias, Señor. Mi Padre, yo los entrego a cada uno de ellos en tus manos, dándote las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gracias a Dios. Amén, gente. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? En el nombre de Jesús. Amén. Se entendió la prédica de hoy. Se entendió el mensaje a la iglesia de Efeso. Se entendió, gente, de qué debemos relacionar. No debemos perder ese primer amor por Cristo, ¿sí? Ese primer amor de cuando llegamos por primera vez. Ese espíritu ferviente. Ese espíritu caliente, ¿no? Porque más adelante vamos a leer también que Dios no quiere tibio, prefiere que sea frío o caliente, pero yo quiero que usted sea caliente en el nombre de Jesús. Amén. Estuvo hermoso, a mí me encantó, me sentí a gusto, me sentí bien de haber hablado este mensaje a la iglesia de Efeso. Me voy muy bien, gente, me voy a trabajar ya, ¿sí? Ya a las 9 tengo que salir, así que me encantó. Espero que hayan entendido, ¿sí? A mí me sirvió un montón y estoy aprendiendo un montón con ustedes, ¿sí? Dios me está llevando a leer muchas cosas que antes las leía, pero no tenía interpretación de la palabra de Dios, ¿sí? Así que bueno, gente, vamos a hacer la última oración. Así cada uno descansa tranquilo y en paz, en el nombre de Jesús. Gracias por estar hoy prestando sus oídos a la palabra de Dios, ¿sí? Me alegro que hayan entendido la palabra, ¿sí? En segunda iglesia que vamos a estar leyendo el próximo domingo, ¿sí? ¿Sí? Es el mensaje a Esmirna, ¿sí? Yo le doy tarea. Investiguen qué es Esmirna, la iglesia de Esmirna en ese tiempo. Investiguen en Google para que ustedes entiendan más o menos y se empapen de lo que yo voy a estar hablando. Así nos entendemos y así conversamos y hablamos, gente, también. Si usted quiere poner algo, entonces hablamos, ¿sí? En nombre de Jesús. Amén. Mi Señor, gracias, mi Padre, por esta noche. Yo los entrego a cada uno de ellos en tus manos, dándote las gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por esta reunión. Gracias por estas personas que prestaron sus oídos para oír tu palabra, Señor. Hoy fue hermoso. Me siento muy bien, Señor. Gracias, mi Padre.
porque esa es tu gracia y ese es tu espíritu, Señor. Yo los entrego, guárdalos, protégelos en los sueños, para que ningún mal abarque en ellos, Señor. Guárdalos siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gracias a Dios. Amén. Recuerden que el martes, gente, el martes a las 19 horas. ¿Por qué pongo 19 y no 20? Porque yo a las 21 ya tengo que salir para el trabajo, ¿sí? Entonces esta semana estoy de noche y no puedo, ¿sí? Si no, me encantaría hacerlo a las 21, a las 22. Pero bueno, tengo que poner las 19. Así hacemos 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 de oración fuerte, de oración de liberación. Hola, señora Ana María. Mi hermanos, recuerden que subo el video en YouTube completo, ¿sí? Me buscan en YouTube como prédicas y enseñanzas, no enseñanzas. Se escribió mal o lo escribí mal yo. En vez de enseñanzas, enseñanzas, ¿sí? Prédicas y enseñanzas. Y si no encuentra acá en prédicas y enseñanzas en TikTok, va al video, ¿sí? Y me encuentra ahí. Y en Facebook, también estoy en Facebook. Búsquenme en Facebook, ahí sí, como prédicas y enseñanzas. Estoy subiendo videos también ahí completos. Estoy subiendo las propagandas de todo lo que pongo acá, pongo ahí. Pongo palabras de ánimo, palabras de fuerza, ¿sí? Pongo prédicas de otros pastores también. Así que búsqueme, ¿sí? Así usted está todo el día empapado de las cosas de Dios. Amén. Gente, la radio Seno FM, escúchenme por ahí también. Está a las 24 horas del día dando alabanza, ¿sí? Ahí está el link de la radio, exactamente en el Facebook. Y también acá en Prédicas y Enseñanzas, si buscan la propaganda de la radio, ahí está el link también para que ustedes entren. Hay alabanzas, hay prédicas, ¿sí? Hay de todo, en nombre de Jesús. Incluso hay testimonios también que subo, ¿sí? Así que bueno, gente, un abrazo grande. Que Dios los bendiga grandemente. Nos estamos viendo el martes a las 19 horas, ¿sí? Vamos a estar orando muy fuerte por liberación. Prepare el aceite de oliva, ¿sí? En el nombre de Jesús. Prepare el aceite de oliva, que vamos a estar ungiendo en el lugar de la enfermedad. Amén. Y si usted no lo tiene, cómprelo. Tiene una semana para comprar. No, perdón, 2 días, 3. ¿Sí? 2 días, domingo, lunes y martes por la mañana puede comprar. Si usted no tiene, tenga sus manos preparadas porque la vamos a consagrar. Y en el nombre de Jesús ese mal va a salir por la fe. ¿Sí? Chao, gente. Un abrazo. Chao, chao. Nos vemos el martes. Dios los bendiga. A usted y a su familia. En nombre de Jesús. Chao, chao.